Hola chicos, bienvenidos, paz y bien para todos. Espero se encuentren bien, espero que pronto nos podamos ver y seguir pues discutiendo los contenidos en nuestras aulas y poder llevar a feliz término este año escolar. En este momento vamos a llevar a cabo un encuentro virtual del área de ciencia, tecnología y ambiente. Específicamente vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la actualidad, pero tiene que ver con las buenas nuevas. Así que bueno, en nombre del Colegio Virgen de Chapi, en mío propio, José William Ramírez, pues entonces les ofrezco este contenido que tiene que ver con el COVID-19. Como ustedes sabrán, mucho se ha hablado de las cifras, mucho se ha hablado de los contagios, de las muertes, las lamentables muertes que han ocurrido en el Perú y en todo el continente y sobre todo en el mundo, que ya van pisando las 200.000 personas muertas en todo el mundo y es una cifra que es muy triste, pero que sobre todo nos llama a la reflexión. Por eso el tema que elijo tiene que ver con el impacto ambiental del COVID-19. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver el ambiente con el COVID. Pues bueno, justamente este estado de emergencia ha generado algunas cosas, en el caso del Perú particularmente, ha generado hechos históricos en el Perú y en el mundo, ¿no? Entonces, pero antes de iniciar como tal el contenido, pues vamos entonces a hacer una breve descripción de lo que plantea el currículo nacional en cuanto a las competencias, las capacidades que se están poniendo en juego mediante este contenido, mediante esta forma de educarnos, ¿no? A través de los encuentros virtuales. Entonces, la competencia como tal, según el currículum, es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. La capacidad que quiero o que estamos buscando, que planteo que ustedes adquieran mediante este contenido y lo que hemos tenido ya pues anteriormente es analiza datos e información. Justamente lo que quiero que hagan, analizar y poder organizar, estructurar mentalmente ciertos datos. Pero como desempeño precisado, digamos, puntual de este encuentro como tal, es analizar una situación coyuntural como la pandemia producida por el COVID-19 y la vincula al medio ambiente como parte de un proceso sistemático de regeneración ambiental. Y allí justamente el tema que quiero que discutamos. Ustedes saben que el hombre es el responsable de las emisiones, sobre todo cuando se habla de la producción industrial. Entonces es el responsable del hombre de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la destrucción de la biodiversidad, de la destrucción de bosques, de tala, de quema. Y todo esto genera grandes daños a nivel ambiental. En los ríos, en los mares, en los lagos, siempre el hombre tiene o juega un papel de gran importancia y por supuesto va en contra del medio ambiente. Siempre toda actividad que genera el hombre genera un impacto ambiental y lamentablemente el impacto ambiental siempre o casi siempre es negativo. Ahora bien, el Perú, al igual que muchos países en el mundo, decretó un estado de emergencia. Eso obligó a disminuir la movilidad de las personas en las calles. Eso, por supuesto, generó que las industrias o se pararan o llegaran a un punto mínimo de producción y, por supuesto, las emisiones de gases, toda una serie de agentes contaminantes, tanto en aguas, ríos, mares, la parte ambiental, la atmósfera, en el caso de los carros, de los que emiten gases como el monóxido de carbono, eh, se disminuyera o llegara casi a un punto mínimo. Entonces, se han generado cambios en el ambiente y es justamente lo que quiero hablar. Más que hablar de las muertes, más que hablar de las cifras que nos preocupan, que nos entristecen, pues quiero que juntos podamos entonces entender que también hay cosas buenas dentro de esta pandemia y vendrán mejores cosas, obviamente. Pero una de tantas cosas buenas que quisiera, que me gustaría, pues, que ustedes entendieran y que también reforzaran en sus hogares, con sus familiares, con sus amistades, con sus amigos, pues es justamente compartir esta reflexión. Y es que justamente fíjense este artículo, el Perú y Lima han bajado sus índices de contaminación. Si antes teníamos la hora del planeta, ahora tenemos la cuarentena del planeta. Este gráfico muestra las emisiones de un gas de efecto invernadero que es
digamos, de gran impacto a nivel atmosférico, como es el dióxido de nitrógeno, en sus siglas o sus fórmulas NO2. Se puede llamar dióxido de nitrógeno o se puede llamar también óxido nitroso. Entonces, fíjense cómo estaba Lima antes de la pandemia, o el 6 de marzo aproximadamente en el 2020, y cómo se encuentra el día 20 de marzo. Es decir, las concentraciones, esto es una observación de un satélite, y se pueden fijar entonces cómo está posterior a unas cuantas semanas de la cuarentena, pues el aire quiere decir que está más limpio, quiere decir que las emisiones de gases se han disminuido drásticamente y por lo tanto la atmósfera es cada vez más, el aire es cada vez más puro. Entonces, agentes como estos, fíjense, se redujo entre un 30 y un 60%, es decir, que la producción de estos gases va a permitir que la vida que se genera en la atmósfera o todos los procesos que tienen que ver con la atmósfera, el vuelo de las aves, la migración de las aves, una serie de procesos que las plantas, que las aves, que los organismos que están en el planeta Tierra tienen que hacer, van a ser cada vez más fáciles y por supuesto va a generar un impacto, pero esta vez un impacto positivo al medio ambiente. Otra de las cosas que quisiera compartir con ustedes, algo muy puntual, muy local, y es que como ustedes saben ya, las producciones a nivel industrial, las fábricas, el hombre como tal, la contaminación, los desechos sólidos, en el caso por acá, es un río que con todos sabemos cuál es, el río Rímac. Yo conocí el río Rímac hace casi ya 2 años y créanme que esta imagen me sorprende y mucho. Y lo conozco hace poco, pues. Es decir, observamos un río antes de la cuarentena en un estado de turbidez bastante alto, es decir, turbio, marrón, oscuro, sucio, porque la contaminación es generada por el humano, por las familias que están alrededor, por las industrias que están alrededor de ese río, pues eran muy altas. Las emisiones de contaminantes, sólidos, líquidos, pues eran muy altas. Y por supuesto, la vida dentro de este río se veía disminuida a casi nada. Es decir, el riesgo de la biodiversidad que pudiera haber ahí, que aún cuando no es un río, que entiendo, no es un río para consumo de especies ni un río turístico, pero dentro de todo ambiente, dentro de todo ecosistema como ese acuático, hay vida. Entonces, la contaminación generaba que esa vida estuviera en riesgo siempre. Y hoy podemos ver un río. Hoy podemos ver un río, o sea, la calidad del agua, por supuesto, ha mejorado drásticamente. Otro digamos, de las cosas puntuales, la calidad de las aguas en el mar, a nivel marítimo. Vemos un reportaje de un canal del Perú y vemos que entonces dice, el ecosistema del Perú revive por cuarentena. Claro que sí, claro que revive. ¿Por qué? Porque el paso de los barcos genera corrientes de combustible, genera turbidez en el agua, genera que especies marítimas se alejen de las costas es decir, se alejen de su ecosistema natural. Recuerden que el hombre es quien ocupa espacios de especies que su estado, su ecosistema, su vida normal está aquí, pero que lamentablemente a la presencia de seres humanos en las costas, seres humanos tanto en las costas como en barcos, como pescadores, como tal, hace que esas especies migren. Y la migración, en el caso de las especies marítimas, genera también otros problemas. Genera sobrepoblación en otros espacios, genera déficit de especies en espacios como por ejemplo es decir, el pescador que hoy en día, hoy puede ir y pescar y puede conseguir tranquilamente cantidades de peces, hace quizás 2 o 3 meses atrás tenía que ir más hacia las profundidades, más adentro del mar para poder conseguir ese pez. Entonces, vemos que la vida en el planeta, en las aguas, en los suelos, ha ido resurgiendo. Entonces nos deja un mensaje muy claro. Es decir, somos nosotros entonces los dueños de ese planeta Tierra, somos nosotros los dueños de esos sistemas, de esos ecosistemas, o simplemente estamos compartiendo, o tenemos que aprender a compartir de verdad con los que realmente son los dueños. Eso es un mensaje muy puntual. Otro, fíjense, avistamientos como delfines en zonas en donde nunca se habían visto, en mi caso en Venezuela, en
en el lago de Maracaibo, en estado Zulia, se observaron delfines que nunca. En Venecia la calidad del agua en los canales de Venecia ha cambiado drásticamente. Es decir, la biodiversidad en este aspecto ha cambiado y ha tenido un impacto positivo. También leíamos o veíamos en artículos, en noticias, las aves marítimas que están en las costas aquí en Costa Verde, acá en Lima. Es decir, aves que lamentablemente tenían que migrar hacia otros sitios porque su estado o su nicho natural, su sitio natural estaba ocupado por los pescadores, por barcos que generaban contaminación, por turistas que no dejaban, no permitían que se alimentasen tranquilamente. Hoy en día vemos cómo vuelan tranquilamente, vemos cómo pueden entonces hacer su vida natural. Y ahí el mensaje que quería transmitir a través de este video, a través de este contenido, que analicemos un poco. Obviamente, y es justamente lo que quería dejarle como reflexión final. La humanidad después del COVID, porque lamentablemente el COVID llegó para cambiarnos el modo de vivir, llegó para cambiarnos el modo de compartir, el no saludarnos, el no estar cerca de nuestros seres queridos. Ha hecho muchos cambios, pero el COVID o la pandemia producida por este virus, por este coronavirus, va a pasar. Y roguemos a Dios porque sea pronto. Pero el mundo va a cambiar. Y obviamente, como coloco acá en la reflexión final, casos como los antes planteados se repiten en todo el mundo y en diferentes escalas. Es un hecho que la humanidad después del COVID-19 cambiará para siempre. Cambiará para siempre. Queda de parte de cada ser humano y sobre todo en manos de los líderes mundiales decidir si el cambio será para el bien o al contrario será para agravar la situación ambiental. Claro que sí. En manos de cada uno de nosotros está el cambiar a favor, en cambiar para bien. Pero tenemos cierto alcance. Lamentablemente son los líderes mundiales los que tienen la responsabilidad, digamos, la capacidad de legislar, de crear normas, de crear leyes que vayan en pro de que lo que hemos estado viendo hasta ahora, y es solamente un pequeño bosquejo porque hay muchísimo más en el mundo. Ustedes pueden buscar en internet y es lo que justamente quiero que hagan. Buscar más información al respecto y se van a dar cuenta que cosas como estas están ocurriendo en todo el mundo. Avistamientos de especies que nunca se habían visto en un área específica y hoy en día ven cómo migran, caminan tranquilamente. ¿Por qué? Porque el hombre no está. Y lamentablemente la acción antropogénica, es decir, antropocéntrica del hombre, siempre ha generado que esas especies vivas, animales, migren o se alejen de su estado o de su nicho, porque lamentablemente realizamos siempre prácticas que dan en contra del medio ambiente. Hasta aquí este contenido que quería discutir con ustedes como encuentro virtual. Les voy a dejar también a partir de la plataforma el documento de la ficha como tal para que puedan analizar y hacer una actividad de autoevaluación que a continuación se las menciono. Van a mencionar un ejemplo sobre el impacto positivo del COVID-19 sobre la calidad del agua en los ríos o lagos del Perú. Busquen por favor otro ejemplo puntual. También van a hablar sobre la calidad del aire del autor dice, sobre la calidad del aire, el autor mencionado hace referencia a un gas de efecto invernadero y a la disminución de sus concentraciones en la atmósfera, ¿cuál es? En la ficha les hago referencia a un autor que tiene que ver, un profesor de la universidad acá en Perú, de la UTEC, de la carrera de Ingeniería Ambiental, y justamente él hace referencia allí a unos aspectos muy importantes. Quisiera que por favor hicieran ese análisis allí. Y otra dice, ¿de qué manera crees que incide la disminución en la circulación de vehículos en las principales ciudades del Perú y del mundo? Y por último, menciona un caso en el que se ponga de manifiesto el impacto positivo sobre alguna especie animal y su hábitat. Estoy seguro que van a encontrar muchísimas, estoy seguro que van a quedar sorprendidos y que les va a quedar un mensaje de reflexión muy importante. Así que bueno, después en un próximo encuentro nos vamos a poder, a través de la videoconferencia, a través del WhatsApp, a través del foro, vamos a poder reforzar estos contenidos y espero que haya sido de provecho. Un saludo y estamos hablando, cuídense.